Muy bien, vamos a continuar con el tallo, caule, cauloma, cormo, o incluso recordemos que existían plantas acaules, o sea, donde sus tallos eran aplanados, achatados y discoidales. Muy bien, recordando lo que es el tallo, ya teníamos conocido a lo que era la distribución vascular de la raíz. Cuando hablamos del cilindro vascular, es que nos referimos a la vascularización del vegetal. La evolución o la transición de la raíz al tallo, donde teníamos los cambios en las estelas, de unas estelas denominadas que van a conformar el haz, las protoestelas, a las estelas que van a oficiar de circuladores, o sea, de permitir la circulación de la savia bruta en primer término y elaborada en segundo término. Respectivamente serían xilema y floema. Xilema hacia el centro, hacia los centros, y floema hacia el exterior. En una raíz primaria tenemos un juego completo del sistema vascular, compuesto por xilema y floema, que pueden estar trabajados en forma colateral abierta, bicolateral cerrada, hacer que estos vasos vasculares estén en formas concéntricas o que estén en formas anfibasal. También habíamos visto en el video anterior la distribución ya ascendente para llevar savia bruta del xilema y el floema. En este caso el xilema está en verde, el floema está en verde y tiene una dirección de ida y vuelta. El xilema siempre solo para arriba en sentido opuesto a la raíz, a los pelos absorbentes, en rojo. También visualizamos allí el espacio donde se divide, donde se desvía una yema axilar, o sea, hacia la yema axilar, para formar una ventana foliar donde va a abrirse ese espacio para que se forme una ramificación, en este caso foliar. Si se trata de una rama, va a ser una ventana rameal, y si fuera el caso de una cauliflora, va a ser una ventana foliar. Se formó allí una laguna foliar y va a continuar luego la vascularización. Podemos visualizar el tallo de una monocotiledónea, donde se puede ver la vascularización perfectamente detallada de los vasos que lo componen. O sea, en ese tallo, que es en particular el tallo de una planta de maíz, sea maíz, ella presenta una distribución y como podemos ver acá, vamos a visualizar lo siguiente. Tenemos aquí todo el tallo, donde tenemos el parénquima central, la corteza, y no existe una división. Fíjense que aquí está la epidermis, aquí está la zona esclerenquimática de la epidermis, de la corteza en sí. Y ya en forma no precisamente radial y ordenada, sino obedece a un patrón específico que va a ser el del maíz, la distribución de los vasos, donde encontramos xilema, floema, distribuidos y como si estuviesen unidos en un haz, ¿sí? Formando diferentes haces vasculares que se pueden observar como un patrón de división y que nos sigue un patrón como en una dicotiledonia, donde están bien marcados, muy bien marcados los trazos, donde se ve una diferencia tangible como podemos visualizar aquí.
donde está marcada la diferencia. En las monocotiledóneas eso no se visualiza. Entonces pasamos a un tallo ya de una angiosperma que va a ser una dicotiledónea, tratándose del tallo primario, donde encontramos solo xilema primario y floema primario. No, todavía no se desarrolla el segundo, o sea, no pasó todavía su primera temporada. Entonces vemos aquí en esa figura bien diferenciada una monocotiledónea de una dicotiledónea, totalmente diferentes, totalmente ellas presentan marcadamente una diferenciación en cuanto al patrón de distribución de los vasos. Aquí se observa que en esta situación vemos que es totalmente radial, donde en este crecimiento radial, crecimiento secundario, vamos a tener atendiendo a un plano de corte longitudinal y a un corte transversal que va a configurarnos una figura circular radial, donde vamos a poder determinar el radio para poder determinar la edad de ese tallo, o sea, cuántos xilemas va a dibujar. Bueno, ¿qué pasó? En la evolución y transición de esa protoestela a las estelas, que tienen diferentes nombres de acuerdo a los haces vasculares que van a formar, vamos a tener aquí al cambium en sí, al periciclo, tenemos al xilema y al floema hacia afuera. Entonces, ella va a desarrollar un segundo grupo celular porque el anterior va a morir, se va a reemplazar por lo que se va a llamar floema y xilema secundario y va a formar como un anillo y se va a ir engrosando, no se va a perder, no va a salir fuera del vegetal, sino que se va a ir formando como unas capas dentro de la planta. Entonces la planta va a crecer en grosor. El meristema apical, tanto radicular como caulinar, se encargan del crecimiento en longitud. En el tallo, las yemas se van a encargar de contribuir para que haya una expansión. Y xilema y floema se van a encargar del desarrollo en grosor. ¿Dónde se va a observar muy bien? Se va a observar también en un tallo que corresponda al porte arbóreo, al porte erguido o erecto de árbol, y que este sea, que presente de pronto un fuste, que hasta va a ser maderable. Pero no solamente va a ser caracterizado por ser maderable, como el caso de un eucalipto o una canela, es porque tenemos una corteza de tipo especial que es ritidoma, que era aquella corteza que se desgajaba, que permitía la pérdida de placas, ¿sí? Entonces se va formando no solamente el xilema hacia el interior para que se convierta en tronco desde una primaria a una secundaria, sino que también en su derredor el floema va expulsando, y en lugar de que ese tejido sea precisamente suberificado, sino que forman unas placas que luego va a ser o puede ser aprovechada por animales y que ni qué decir por el hombre. De allí es que tenemos entonces todo el cilindro cortical y hacia el cilindro central, que aquí se observa muy bien. Entonces vamos a tener el desarrollo de la secuencia de año tras año, o sea, periodo tras periodo. Hablamos de temporadas de primavera, verano, para el desarrollo de los nuevos xilemas hacia interior y floemas hacia exterior. Así se forman los anillos de crecimiento, donde vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta planta tiene 6 años de crecimiento en anillos. Quiere decir que tiene 3 años. El anillo grueso se forma en las épocas de primavera-verano porque hay circulación de sabias. El anillo
oscuro se forma durante el periodo invernal, donde la calaza sella, la calosa, los anillos de calosa que se encuentran en el floema, se sellan y se corta la circulación de sabias durante el periodo de invierno. Y el parénquima cortical presenta una subverificación a nivel de peridermis y tejido subverificado a partir del floema que se ha generado, el floema de segundo año. Entonces, haciendo en especies forestales donde teníamos, y en especies en general, donde tenemos un tallo con lenticela, este se forma obviamente en el tallo, porque es una parte, a través de tejido también subverificado, teniendo como un pequeño crátercito cubierto de tejido protector y tejido de relleno que parece similar al corcho, que tiene un intercambio gaseoso con el exterior. Y así se forma un tallo, en este caso en particular, con su lenticela, que va a estar totalmente formando parte de la peridermis. ¿Qué parte le interesa a la industria? A la industria le interesa lo que está por debajo de la corteza propiamente dicha, hasta llegar al cámbium vascular y la formación de leño tardío. Y cuanto más temprano fue la formación del leño, más dura va a ser la madera. La madera que está aquí en el centro es la más dura de todas, porque es el primer xilema formado. Por lo tanto, su dureza va a ser la mayor. Entonces vemos la última parte de tallos, que corresponde a la última parte, que son las yemas propiamente dichas, y en función a esta figura, su posición tenemos el peciolo, traducido aquí desde una vista superior, la yema ubicada aquí y el tallo en esta zona, que tiene una apariencia cilíndrica. Las yemas son las estructuras que aparecen junto con la formación de del vástago, o sea, del sistema vástago. Estas yemas sabemos ya que existen apicales, pero existen las axilares o laterales, que se encuentran siempre entre el tallo y la hoja. Estas yemas pueden ser escamosas, como vemos en este caso, ¿sí? La yema está totalmente protegida. La yema es tejido meristemático, es una porción de tejido meristemático, la cual está protegida en este caso por escamas. Obviamente le va a aislar de la humedad, del ataque de insectos, de otras plantas que le puedan hacer que puedan parasitarlas o que puedan taponarlas, ¿sí? Entonces estas yemas van a permitir que la planta retenga aire, agua y la posibilidad, sobre todas las cosas, de seguir creciendo. En ocasiones no están presentes estas escamas y tenemos las yemas desnudas, ¿sí? Como el caso de la col o los espárragos. La tacuarita también es un buen ejemplo. Y luego tenemos las yemas, que son cereales, y yemas que vienen como más juntas en una misma sección, y se forman a partir de un corte, que puede ser accidental o a propósito a través de una poda. Entonces tenemos yemas que son colaterales, yemas cereales, que se presentan en las especies vegetales. De acuerdo a cada especie, va a ser como si fuese su ADN. Y luego tenemos un tipo de yemas muy interesantes, las yemas adventicias y las yemas durmientes. En este caso vemos una calanchoa que tiene unas yemitas súper pequeñitas. En la fotografía se ve enorme, pero son súper pequeñitas y que le van a servir para su propagación. Son yemas florales
en el tallo. Esa hoja, eso que parece hoja en realidad es un tallo. Y las espinas que están presentes en las suculentas son hojas modificadas para poder retener el agua. Entonces tenemos así las caulifloras como el cacao, el jequitibá y el mamón. Y luego también tenemos yemas concaulescentes y también recaulescentes. En este caso, las yemas concaulescentes que se encuentran unidas prácticamente y por encima de las hojas tectrices. Entonces estas yemas van a permitir que aparezcan luego las flores propiamente dichas. Muy bien, chicos, y aquí nos quedamos con este tallo que tiene una característica tan particular, tan interesante, porque dibuja las fibras de Fibonacci. Y hasta aquí llegamos por en esta ocasión y hasta un próximo video.